Bueno, hola de nuevo. La ayudantía de hoy va a ser de mecanismos de compuestos aromáticos. De nuevo, más o menos como de preguntas que les podrían aparecer en una de esas. Como, sobre todo, bueno, el que quiero hacer ahora, al principio es una de estas como cadenas de cosas, como que les pareció en el certamen 2 y que en verdad muchos se equivocaron cuando hay que hacer cosas extrañas. Esta es la ayudantía 11. Ah, pero en aula. Esta no es como una ayudantía que saqué yo de ejercicio, no está como... Después le digo de qué certamen saqué los ejercicios, para que los vean mejor ahí. ¿Ya? Y eso, para que vean que no siempre son las... A veces se tienen que guiar más por las cosas que le aparecen las moléculas que por la fórmula molecular, ya que pasó que en el certamen 2 muchos se guiaron con que era digamos, un ciclo y un alqueno por la fórmula molecular, pero en verdad era como un ciclo y adentro otro ciclo. Así que, también, nadie recorrigió, o sea, una persona recorrigió, pero no mandó como su feedback de vuelta pidiendo como punto o cosas así. Igual me extraña, ¿ya? O sea, igual en cierto, en cierto lado es bueno, porque así no reviso tanto, pero por un lado es malo porque me quedo con las pruebas ahí dando vueltas en la nube que nunca van a saber de ellas. Y créanme que pueden rescatar algún punto en una de esas. Si es que todavía necesitan sumar puntos de alguna parte, nunca está de más buscarlo. ¿Ya? Así que voy a escribir el ejercicio que es del certamen 3 del 2017, segundo semestre, por si acaso. Entonces, vamos a ir yendo paso por paso. Por si acaso es mi certamen. Así que por eso no, y me acuerdo de las cosas que pasaron en el certamen. Ya bueno, en el caso de mi certamen, como que inmediatamente comenzaban te daban un benceno. Ya, entonces igual bacán que te den el compuesto de inicio, porque así no te vaya a confundir, digamos como al revés, que es cuando te ponen el compuesto final. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo qué cosas van pasando. Hay dos caminos, o sea, hay un camino, digamos, para abajo y un camino para la derecha. Que el camino para abajo es el fácil y el que va hacia la derecha era súper complicado. Así que voy a partir con el que va hacia abajo y ahí vamos a intentar llegar hasta el de la derecha. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. Eh, Hago una flecha acá y aquí se le agrega eso así, y aquí al CL3. Ya, esto era lo primero que aparecía, que en verdad es bastante fácil. Y nos tenemos que ir acordando de algunas cosas que mencioné en la ayudantía pasada, o que hayan estudiado, por supuesto. Y creo que hoy día tienen que entregar la tarea, o mañana, o el profe le tiene más tiempo. No sé, ¿cuándo tienen que entregar la del capítulo 7? Hoy. Wow, wow. Ojalá que, si tienen dudas, mándenmelas nomás y siempre en una de esas no me acuerdo todas las cosas, pero de repente busco en Google y aparece el tiro, así que siempre funciona. ¿Ya? Así que, bueno, esta es creo, siempre se me olvida si es alquilación o asilación de Fidelcraft, el normal, pero yo creo que es porque sé qué cosas buscar. Ya, creo que es asilación, ya, supongamos que es asilación o alquilación, cualquier otro Fidelcraft, donde al tener acá un carbonilo, un cloro y al agregar este AlCl3, lo que se hace, yo siempre digo que funciona como un pegamento y es que al final este Cl como que desaparece y esa parte se une digamos, al benceno. Y en esta parte, como no tenemos ninguna otra ramificación, caería en cualquier parte, ¿ya? Porque no hay directores, o sea, no hay directores en esta parte, ¿ya? Así que, vamos viendo. Si no hay directores, bueno, se puede ir a cualquier parte. En este caso quiero ver dónde lo puse yo, para que quede más o menos ordenado. Vamos acá y acá.
Entonces, bueno, voy a partir de acá. Sería aquí. Es un CH3, CH2. Bueno, entonces sería algo así, digamos. ¿Ya? Hasta ahí estaríamos bien y eso es bastante, digamos, como o sea, deberían saberlo, ¿ya? Luego, voy a ir dándome vueltas en verdad ya, así que es como, más que tomarlo como cadena, es viendo qué sucede en cada reacción, ¿ya? Pero para que sepan, este es el que daban, ¿ya? Todas estas cosas que voy a hacer aquí no aparecen, aparecen como sus fórmulas moleculares, y aquí aparecen los reactivos, claramente. ¿Ya? Entonces, para, digamos, ir ocupando el espacio, luego voy a agregar ZN, HG con HC. Oh, ok. Lo vimos también la semana pasada, esta es una reducción de Clemensen, donde lo que hace es, digamos, entre comillas, eh, bueno, reducir el carbonilo que está justamente adyacente al benceno. Por lo tanto, nos debería quedar algo así y así. Ya, si se fijan, eliminé, claro, o sea, ya no está el carbonilo que estaba acá. ¿Ya? Y me gustaría saber, a ver si se acuerdan. Bueno, ahora voy a agregar, no voy a seguir, HNO3 con H2SO4, que lo que hace es agregar un grupo nitro, ¿ya? Pero ahora sí tenemos que tener cuidado en qué posición, porque ahora, digamos, estamos en presencia de esta cadena de carbonos que, como bien dijimos, sería un activador débil ortopara. Por lo tanto, me estaría activando, digamos, esa posición y esa posición, donde la que va a preferir va a ser la posición para por un efecto estérico, ¿ya? Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera hecho este paso? Si lo hubiera querido hacer después, hubiera tenido que tener cuidado, porque ahora tendría un carbonilo en acá, digamos, acá tengo el carbonilo, y tengo que recordar que los carbonilos, bien, si lo recordamos de antes, eran aceptores de electrones, y los aceptores de electrones ahora son, digamos, desactivadores meta. Por lo tanto, estaríamos como favoreciendo la creación de esos compuestos, que bien sería súper distinto. Así que por eso hay que tener ojo con algunas cosas. ¿Ya? Pero por eso se hace la reducción. Bueno, y lo decía el ejercicio. ¿Estoy Y, grabando? Sí. Me asusté, pensé que no había grabado. ¿Qué cosa? y una pregunta. Sí. Y como en este ejercicio, ¿cómo se llama? ¿Y cuál es el producto que tengo que poner en el para o en el orto? Ah, Porque pues, hay probabilidades, pues. O tengo que claro. ponerlo todo lo posible. No, 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 no. Bueno, en estas como son cadenas, es como hay que solo colocar una cosa, a no ser que te aparezca un más, como acá te aparezca un más para hacer que hay distintos productos. Ahora, nosotros sabemos que si bien se puede hacer en para y también en orto, al ser, aquí tengo una ramificación y al agregar un grupo nitro que igual es voluminoso, va a preferir, como en rendimiento, va a ser mayoritariamente el para. Entonces por eso me quedo con el para. ¿Ya? Es por eso. Ahora, si te dijeran que aparece, esto generalmente, estas cosas tienen letras, no sé, este es el B. Si te dicen que es el B, solamente va a haber un B. Pero si te ponen el B y te ponen después más C, más D, ahí tú tendrías que empezar a decir, ah, tal vez hay que colocar las otras posiciones. Ya, pero en este caso no. ¿Ya? Excelente. Eh, entonces dijimos que íbamos a agregar el HN3 con el HSO4, que es una nitración. Eso, creo que cuando se mezclaba el HNO3 con el HSO4 era un... Ah, no me acuerdo cómo se hacía en el lab. Ya, pero lo vi en el lab de síntesis, que creo, o sea, el lab de síntesis no existe en la Bahía Nueva, así que F por él, en verdad. Pero bueno, por algo ahora ustedes tienen el laboratorio en química básica, o sea, en química orgánica y química inorgánica.
Sería acá. Ahí. Y bueno, ahora aquí tendríamos NO2. ¿Ya? Ya. Por algo en la prueba habían dos caminos, este era el camino súper fácil, así que en verdad este era por donde había que empezar sí o sí, porque el otro lado ya van a ver cuando empecemos por allá, que había una trampilla, que les voy a contar la historia más adelante de qué pasó. ¿Ya? Bueno, después de esto se le agrega, voy a hacer así, para que quede justo en esta sección. CH3 bromo con el Fe, ¿dónde está? Fe. Ya, al caso contrario, que, o sea, en verdad el caso que aquí pueden ver que se necesita un cloro y el AlCl3 para, digamos, como ocupar como pegamento esta molécula, también pasa lo mismo cuando se le agrega, digamos, en este caso, o sea, la diferencia está que generalmente en estos casos es cuando están los carbonilos presentes, ¿ya? Pero en estos casos son ramas de, digamos, de carbono, ¿ya? En este caso, un puro metil. Por lo tanto, funciona exactamente igual, ¿ya? Y aquí tendría que ver en qué posición debería quedar, ¿ya? Entonces, vamos viendo. Ah, por si acaso, se va a agregar solamente el CH3, o el bromo no, solo el CH3 se va a unir, o sea, se va a unir un metil al hexano en alguna posición, o sea, al benceno en alguna posición, ¿ya? Y eso es importante ver en cuál es, porque ahora tenemos la ramificación de acá, que es este 1, 2, 3 propil, y este grupo nitro. Entonces, ya, pues, vamos viendo. Ah, por si acaso, yo creo que en la prueba, si tengo así como visión como de lo que deberían preguntar, lo más probable es que sean dos preguntas de esto, digamos, de bencenos, una pregunta de cada capítulo, del capítulo 8 y una del capítulo 9. Así que, importante que sepan, y lo más probable es que sea, no sé, pues, una cadena de cosas, y después las preguntas de retrosíntesis, que es que te aparece el compuesto inicial y el final, y tú tienes que darte el camino. Ya, yo creo que por ahí van más o menos las preguntas. O sea, así lo preguntaría yo. ¿Ya? Entonces seguimos. Bueno, recordemos, dijimos que era un activador ortopara, así que, bueno, marcamos esto por aquí, activador ortopara, y si lo pensamos, el NO2 es un desactivador meta, así que en estricto rigor también estaría favoreciendo esas dos posiciones, por lo tanto no hay como un conflicto entre ellas, ¿ya? Así que, por lo tanto, bueno, podría quedar en cualquiera de esas posiciones, ¿ya? Entonces, Guardo, ¿podría repetir eso, lo último? sí, obvio, al tiro, déjame dibujar un mencionar. Ya. Digamos, esta ramificación de acá, al ser solamente de carbonos, es un activador débil. Por lo tanto, favorece las posiciones orto y para. Pero la posición para ya está ocupada por el NO2. Pero tengo las posiciones orto todavía disponibles. Entonces después yo tengo que ver qué pasa con la otra ramificación que tengo, que en este caso es un grupo nitro. El grupo nitro es un desactivador meta. Por lo tanto, entonces tengo que ver cuáles son las posiciones metas respecto al nitro. Sería esta y esta. Digamos, lo voy a marcar con otro color. Pero en ese caso, como tengo un activador y un desactivador, ¿no ganaría el activador? Ya, a lo que voy es que sí, siempre ganan los activadores. Pero en este caso, las dos posiciones están diciendo lo mismo. Entonces no hay como decir quién gana, Ah, sino que claro. como las dos están de acuerdo con Sí. que las cuestiones van a quedar ahí. No hay un conflicto entre ellas. Pero en el caso de que sí tuviera que discriminar y, no sé, entre esta posición y esta posición, siempre va a mandar el activador. ¿Ya? Sí, acuérdense que manda el activador fuerte, después activador débil, desactivador débil y por último el desactivador fuerte, que serían los metas. ¿Ya? Así que en este caso tendríamos algo así y el NO2. Y me falta claro el CH3, que como dijimos, debería estar ahí. Tengo otra duda. Sí, Y los halógenos, los grupos,
los grupos halógenos son desactivadores débiles, ¿cierto? Sí, sí. Pero a veces dice que son activadores débiles también, o eso... Ah, sí, es que es como una falla en la Matrix de lo que pasa con los halógenos, porque tienen como un doble poder, digamos, entre comillas. Pero aún así sigue siendo, digamos un desactivador débil, y aún así es, digamos, un director ortopara. ¿Ya? Quédense mejor con que es un desactivador débil, que como ese como ambigüedad de que también podría ser un activador. Ya, ¿Ya? porque en la tarea hay uno que dice que le salieron uno que es halógeno, pero dice que Otto para director, y yo estoy pensando todo el rato que es meta No, orientador no, ahí. no, no, no. Los desactivadores débiles son también ortopara, pero los desactivadores fuertes son metadirectores. Ah, ya, ya. Sí, ya. Y después de esto, ¿qué viene? Voy ahí. Ah, ya. Esta parte aquí es una parte nueva que creo que no vi en la ayudante anterior, así que vamos a analizarlo con más cuidado. Ahora lo que vamos a hacer, tal vez ustedes ya lo vieron si es que han avanzado con la tarea. Y si no, tal vez esta sea la solución para los ejercicios que vienen. Aquí aparecía como FeHCl con, digamos, OH-. ¿Alguien sabe para qué sirve? Bueno, por mientras voy a buscar el nombre, si es que lo quiere decir. Esto es... Estoy seguro que lo tengo. No. O sea, lo tengo como... Ya, va por ahí en verdad. Lo que hace es creo que es una reducción, ¿ya? Y al ser una reducción, al agregar esto solamente funciona para los grupos nitro. Y yo lo que voy a hacer va a ser transformar ese grupo nitro en una amina, ¿ya? ¿Y por qué en una amina? O sea, la importancia de las aminas. Vamos a ver. Vamos acá. Bueno, y aquí ahora tendríamos un NH2. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de las aminas? Primero, es que pasamos de tener un desactivador meta a tener un activador fuerte ortopara. Eso, digamos, como entre comillas, puede servir para algunas cosas. ¿Ya? Pero ¿qué es lo más importante? Es que yo a partir de aminas puedo crear compuestos que se denominan como sales de diazonio. ¿Ya? Y esas sales de diazonio tienen como la particularidad de tener como múltiples funciones. Dependiendo de lo que tú le agregues, vas a obtener distintas cosas. ¿Ya? ¿Verdad? Ah, sí, y justamente ahora vamos a utilizar una de esas cosas y vamos a ver qué pasa. ¿Ya? Así que recuerden que lo que hace al agregar el fierro con el HCl y claramente después agregar un medio básico es transformar el grupo nitro en una amina. ¿Ya? Otra cosa importante que no he dicho es que a veces puede pasar que uno agrega ciertas cosas, digamos, para agregar en esta posición. Supónganse que quiero agregar algo en esta posición, y lo que pasa es que, claro, se agrega en esta posición, pero también existe la posibilidad de que se agregue en la mina, ¿ya? Entonces, cuando pasa eso, lo que se suele hacer es proteger la mina, como también a veces se protegen los alcoholes, que vamos a ver. Creo que en un ejercicio más adelante lo vamos a ver, ¿ya? Que es como más o menos proteger que no sucede nada en la mina y después sacarlo nomás y todo bien. ¿Ya? Luego por esta parte. Entonces, ahora le vamos a agregar primero Na, NO2 con HCl. Ya. Ese paso 1 es para la formación de una sal de diazonio. ¿Ya?
En el Wave hay una parte que aparece como solamente de esto, de la sala de diasonio. En el resumen que una vez les mandé también aparece al final del resumen, y dependiendo de lo que uno le agregue, va a obtener distintas cosas. Por ejemplo, puede obtener, aquí yo coloqué para obtener fenoles, aluros de arilo, que los aluros de arilo, por lo que puedo ver aquí, es cuando se tiene un benceno unido a un halógeno. Ya, por si acaso, por el nombre más extraño, pero lo escribí así. Se pueden agregar, digamos, grupos cianos, y también lo que se puede hacer es sacar definitivamente la mina, hacer como que no exista nada. Y eso es lo que vamos a hacer justamente ahora. Lo que decía el ejercicio es que se le agrega, aparte de esto, en un segundo paso, el H3, digamos, P, ya, entonces lo que hace en verdad es, o sea, en combinación estos dos sería desaparecer la mina. Por lo tanto, ahora tendría, perdón porque ahora estoy como chueco, pero creo que igual se entiende. Ahí, aquí, y ya no tendría nada. ¿Ya? ¿Esto por qué se hace? Digamos, para obtener estas dos ramificaciones juntas, porque si no, no se podría, ¿ya? Sería buscar alguna forma más complicada. Por lo tanto, hasta ahí estamos bien, ¿ya? Tenemos que ver qué sigue. Y, digamos, esta parte me la preguntaron hoy día como duda, así que qué bueno que justo salió, es que, lo voy a agregar aquí, se va a agregar en un primer paso K, no, espérate, no es, el KM no es chico, el KM es grande. KMN no puede, es pengamanato, eso ya no quise pronunciarlo lento porque no sé cómo se dice bien, así que lo voy a repetir, pero es el KMN4 con, digamos, agua y altas temperaturas, como de 100 grados Celsius. Ah, pero sí. ¿Ya? Y en un segundo paso sería agregar el H3O más. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, lo que hace es que generalmente todas las ramificaciones que yo tenga las transforma en un ácido carboxílico. Así de brígido. ¿Ya? Por lo tanto, y esto era lo que, o sea, esta última reacción aparecía, este resultado que está ahora aparecía en la prueba. ¿Ya? Está, creo que aquí, te voy a mostrar. Claramente como la prueba tenía 1000 hojas. A ver si se ve. No se va a ver, claro, no, la luz no funciona. Ya, pero voy a dibujar el compuesto. Este compuesto estaba, así que uno sabía lo que tenía que llegar, más o menos. Era como una ayuda, entre comillas. Entonces, sería acá y acá. Ya, este era, digamos, como el compuesto que aparecía. Y este era como el final del primer camino, llegar a eso. Entonces después aparece el segundo camino y ahora es donde vamos a tener más cuidado, porque claramente pasó... No, ahora les puedo explicar lo que pasó. Hasta acá, Guardo, ¿sí? ¿el KMNO4 agrega todo eso? O sea, lo transforma en eso. Sí, al agregar estas dos cosas, transforma, digamos, cualquier cosa. Si esta ramificación hubiera sido, no sé, una cuestión infinita para allá también, lo transforma al tiro en un ácido carboxílico. Ah, ya, ya. Sí, sí, por eso es como, digamos, como bastante loco que de repente uno se da cualquier paso para agregar esto y que se transforme en ácido carboxílico. Así que igual, será nomás. ¿Alguna otra duda hasta acá? O empieza a sonar, me empiezan a regir las tripas. Ya, si no hay dudas, vamos a seguir ahora con el camino, digamos, hardcore o difícil. Que era donde me acuerdo que estuve harto rato pegado. Y típico que uno de repente está pegado. Y yo me acuerdo que llamaba a los ayudantes de esos tiempos, que a todo esto los ayudantes que venían antes eran como. Venían tipos como que estaban haciendo terminando el magíster de química, no de ingeniería química, sino que de química en Casa Central. Entonces eran tipos así que sabían demasiado. Entonces ahí intentando a ver si daban alguna pista y no. Pero ahora vamos a ver qué pasa.
Recordamos que, bueno, ya lo borré, pero a ese último compuesto también tenemos que llegar. Así que uno también se podía devolver desde ahí, cosa que era más o menos imposible. Porque al agregar K-4, uno no sabe qué venía de antes, ¿ya? Si te aparece en el compuesto final como unos ácidos carboxílicos y aparece esto, no hay forma de saber de qué venía, ¿ya? Entonces, confirmo. Primer paso, agregar al CL3. Y esto es lo extraño. Ahí. Ya bueno. Se le agregaba esto. Entonces, ustedes entenderán que uno ve eso y como... Claro, te pasaban un formulario en la prueba con las reacciones. Entonces uno sabía más o menos qué hacía cada reacción. Pero no aparecía esto. Entonces era como, ¿ahora qué hacemos? Porque si no están las reacciones, no hay forma de saber porque a nadie se le ocurría. Ya, en verdad, no voy a decir cómo pasó, que en un momento, o sea, como que explicaron qué hacía el mecanismo. Y al explicar qué hace el mecanismo, uno podía después decir más o menos qué iba a pasar. ¿Ya? O sea, se dieron la lata como de explicar como lo que hacía como de manera como muy micro. ¿Ya? Pero para que sepamos más o menos por qué pasaba. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí en verdad yo lo dibujé re feo, tiene un dibujo más bonito, pero no voy a darme la lata de buscar la pauta así formal. Pero sí está, por si acaso, si después lo quieren ver. En estricto rigor, lo que hace es que, digamos, como que esta parte de aquí, como que entre comillas desaparece, al juntarlo con el LCL3, aquí aparece, digamos, este enlace se queda con un OH y esta parte es la que se une, ¿ya? Para que sepan más o menos que igual era complicado verlo en la prueba. La prueba fue como un día antes de Navidad. Fue bien loco. Ya, pero para que sepan entonces, lo voy a dejar aquí, así todavía. Aquí se estaría uniendo algo más o menos así. Y bueno, ya teniendo esta parte uno podía avanzar rápido, porque esta era la parte más complicada. Entonces, como bien lo dije, sería algo así. Ahí, ahí, ahí. Bueno, y a ver cuántos son. 1, 2, 3. Ya, para que sepan. Creo que esto es un mecanismo. Incluso, déjenme revisar algo. No, no, a ver. Incluso estoy casi seguro. A ver. Esto es. Por acá. ¿Dónde está? Acá. Bueno, no se parece tanto. Pero es una forma de tratarlo, esto es como, de alguna forma como tratar un alcohol para unir a la molécula, ¿ya? Así que para que sepan, ese era el resultado. A veces, bueno, nunca está de más saber qué hace eso, en una de esas uno no sabe, puede aparecer. Ya, entonces sigamos viendo qué sucede. Luego, igual nos va a servir como, no sé por qué son uno, para ver qué hace esto. Aquí dice que hay que agregar. Ah, bueno. Ya. Esto es clave. Como en HC. Entonces, digamos, se repite lo mismo que habíamos visto antes, ¿ya? Que es que utilizamos estos reactivos, que es como una reducción de Clemensen, para, digamos, eliminar los carbonilos. Pero aquí es un ojo. Yo tengo que eliminar, esto sirve solamente para eliminar el carbonilo que está adyacente al benceno. Por lo tanto, yo solamente puedo eliminar ese. No tengo que eliminar ese, ¿ya? Así que solo ese.
Por lo tanto, es algo así. Eso digo mucho por lo tanto, y para los informes también lo escribo mucho. Pero en los informes me doy cuenta y lo voy cambiando después cuando lo reviso. Digamos como que, a ver, ¿dónde está? Entre comillas, esto debería estar como escrito más bonito. Si bien, después cuando vean la pauta de este certamen, se van a dar cuenta que esto como que lo ordenaban, ¿ya? Pero luego sí, porque es como más o menos lo que se me ocurrió en el certamen y está bueno igual. Pero lo otro es como dibujarlo como más como pegado a la pauta, pero así está bien, ya, supongo. Por lo menos me lo pusieron bueno, así que asumo que está bien. ¿Ya? Entonces, lo que sigue es agregar COCl2 con AlCl3. Ya, COCl2 con AlCl3. Quiero ver si en el resumen tengo el nombre de esto, que justamente tengo una parte de puras reacciones, digamos, orgánicas. O sea, aromáticas. Esto, ¿dónde lo tengo? H2, C2. Va, no lo tengo. Ah, pero esto sí toca esto acá. Lo voy a buscar el tiro, para que después si lo quieren buscar. COCl2, COCl2. O sea, SOCl2. SO, SO. Ya, bueno, creo que no lo encontré. Yo estoy seguro que lo he visto. Ya, bueno, pero para que sepan, lo que hace, al final de cuentas, agregar el COCl2 con el al CL3 es de alguna forma hacer que, creo que esta reacción o sea, solamente funciona con carbonilos, si no me equivoco. Entonces lo que se van a pillar también funciona como una especie de pegamento. O sea, cuando ven el AlCl3 es como yo digo como, ya aquí hay pegamento. Incluso creo que esta es una está como mezclada entre alcoholes. Creo que el COCl2 como que cambia tal vez esta parte y agrega un Cl. Creo que esta parte es de reacciones de alcoholes y esta parte de reacciones de aromáticos. Entonces, lo que hace... No, o sea, a ver, quiero recordar, estoy casi seguro que esta, al agregar un COCl2, digamos a esta parte aquí, convierte ese OH de acá a un Cl. ¿Ya? Entonces, si lo convierte a un Cl, que es, tal vez el mecanismo lo debería ser, al convertirlo en un Cl, digamos un Cl, y yo después agregar al Cl3, que funciona como pegamento, tendría que ver en qué posición va a quedar. Entonces yo digo, ya, las posiciones activadas son, respecto a este, serían las paras y las ortos, que sería acá y acá. Pero lo que pasa aquí es que no tengo como digamos, como la longitud como para lograr crear como un enlace con la posición para, porque no quedaría como digamos, como geométricamente aceptable, no tiene sentido, no tendría un sentido como que quedara superpuesta las líneas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Esta parte de aquí se va a unir a ese carbono. Entonces, al unirse a ese carbono, van a llegar... Ajá, y se dan cuenta que justo llegarían a eso. ¿Ya? Creo que esta parte es de reacciones de alcoholes y esta es de, bueno, reacciones de aromáticos. Ya, pero lo más probable que haga es que cambie el OH que estaba ahí dando vueltas a un Cl. Ok. Hasta ahí estamos bien. Ahí está, buena. Excelente. Buena.
Sí, eran reacciones de alcoholes. Buenísimo. Ya para que sepan más o menos por qué pasa. Pero lo importante es saber que si tienen el AlCl3, la misma cadena que está unida al benceno, no van a tener como la posibilidad de hacer como una super expansión del anillo, sino que va a ser al adyacente. ¿Ya? Para que sepan. Si no, no tendría como un sentido como las figuras que uno siempre ve. Sobre todo que el benceno es el benceno es plano, ¿ya? Esto no es como las sillas que son 3D, sino que el benceno es plano. ¿Qué tendría que Waldo, ver eso? ¿Sí? entonces se elimina el OH y se pega al adyacente, ¿no? Sí, o sea, saca el OH, aparece un cloro, y al agregar el AlCl3, eso es lo que Ah, hace, claro, lo que funciona como el pegamento. ¿Cachai? Y ahí ya. lo uno. ¿Ya? Bueno, luego de esta, para que sepan siempre o sea, las reacciones que vieron para el certamen 2 también sirven para el certamen 3. Así que, bueno, ahora aparecía esta reacción, que, a ver si les parece familiar. O sea, ya aparecía listo esto. Y 2 con H3 más. Entonces, este era el reactivo de Grignard, o Grignard, no sé cómo se dirá exactamente. Y bueno, servía para los carbonilos, para unirlos, digamos, esto generalmente era un compuesto más largo. Y ahí servía para unirlo cuando aparecían carbonilos. ¿Ya? Entonces, se van a dar cuenta que van a formar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, y bueno, se une. O sea, digamos como que el mecanismo que ustedes ya vieron que usted para el certamen 2 es que esto se une por un lado y el carbonilo lo transforma en un alcohol. ¿Ya? Sería algo así. Lo transforma en un alcohol y además une la parte que no tiene el MGBR, porque esto al final de cuentas, esta parte aquí es reactivo de Grignard. Y eso es lo que no se une a la molécula, sino que se une todo lo demás. Por lo tanto, de nuevo, o sea, no obstante, van a obtener esto. Bueno, aquí hay unos H3. ¿Ya? Voy a hacer un poquito más abajo. Ahí, creo. Ahí se vería bien. ¿Ya? Entonces, luego, ¿qué otra cosa aparece aquí? Esto también ustedes ya lo conocen. Es agregar H2SO4, bueno, con H2O, digamos, como entre comillas, para hacer el medio ácido, y una temperatura de 80 grados Celsius, que es una temperatura alta. Por lo tanto, aquí lo que sucede es una deshidratación de alcoholes. Y al ser una deshidratación de alcoholes, bueno, partiendo porque este mecanismo parte, o sea, forma carbocatión. Así que tengo que fijarme si existe la posibilidad de generar un reordenamiento. En este caso no, porque el carbocatión que formaría acá es súper estable debido a que es un carbocatión bencílico. Así que todo bien. La pregunta es, ¿para dónde va digamos, el doble enlace? Iría para acá, porque para acá tiene el espacio, digamos, para quitar el H del otro lado. Aquí no lo tiene. Así que por eso, divido eso, llegan a esto. Ahí y ahí. Así que hasta ahí, piola. No, más o menos bien. Luego, igual era largo este ejercicio. Este sí valía 25 puntos. No es como el de la prueba. A usted le pareció que valía 11, sino que este valía 25. Era bastante, digamos, extenso el ejercicio. Luego se agrega. ¿Dónde está? ¿Qué pasó con el CH3? ¿Qué pasó con el CH3? Sí, se me olvidó. Perdón. Está ahí. Sí. No, no desaparece, sino que está ahí. Solamente me confundí. ¿Ya? O3.
O3 con CH3. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? 3, 2, S. Ya. ¿Recuerdan qué hacía esto? ¿Para qué sirve? Romper doble enlace. Exacto, es una oxidación. Y ahora la pregunta que debería ser, ¿es una oxidación fuerte o una oxidación débil? Haría como una votación, pero no sé por qué ahora no me deja. A veces me deja hacer votaciones y otras veces no. Y generalmente me deja hacer votaciones como en la noche, no sé, como retarde, tipo 1 de la mañana. No sé por qué, así que no puedo hacer votación. Pero bueno, es una oxidación débil, ¿ya? Y con débil me refiero a que si existe la posibilidad de, digamos, de formar aldehídos, voy a formar aldehídos. Pero si esto fuera una oxidación fuerte, como digamos, de repente se le agrava, no, ya ni me acuerdo qué compuesto era, creo que era ¿cómo se llama? Un peróxido. Lo que hacía es que en vez de formar, en vez de formar aldehídos, formaba ácidos carboxílicos, ¿ya? Así que en este caso estarían obteniendo, bueno, recuerden que aquí es donde se va a romper. Esto no le hace nada a los dobles enlaces del benceno, porque el benceno es súper estable, así que no le va a hacer ni cosquillas, así que solamente afecta a ese doble enlace. Y se van a fijar que en ambos casos va a existir la posibilidad de formar aldehídos. Por lo tanto, van a tener esta cuestión de aquí. Aquí, aquí. ¿Cómo sería? O bueno, creo que... No, aquí sí alcanza a formar... Aquí forma una acetona. Pero en este caso de acá, forma ahí un aldehído. ¿Sí? Sí, ahí sí. Ya, entonces, bueno, ahí forma la acetona y aquí forma el aldehído. Todo bien. Entonces después... y esto es un benceno, claramente. Entonces, el último paso que había que hacer en la prueba, que en verdad ya estaba listo, pero para que sepan, era agregar, de nuevo, KMN4, KMN4, con H2O, sin H2O, y ¿dónde está? 2 H3O. De nuevo, al agregar estos compuestos, lo que hace es, digamos, como transformar todas las conexiones que tiene el benceno a ácidos carboxílicos, independiente de lo que tenga. O sea, en estos casos. No sé si pasa para todas las cosas, por lo que sé sí, pero cuando vean la reacción en libro se van a dar cuenta si es para todo, o solamente para, digamos, como cadenas de carbonos. O sea, esto igual es como una, entre comillas, como cadenas de carbonos, pero igual funciona. Entonces estarían teniendo lo mismo que tenían anteriormente, que es como para el caso que dije que era fácil, que sería esto. Ah, sí, ¿ya? Entonces, llevamos por los dos caminos al mismo compuesto. Entonces uno dice, bueno, si llegáis por dos caminos al mismo compuesto, ¿por cuál elegís? Bueno, el más barato, el que te gaste menos reactivos, o tal vez el que sea más fácil, o el que genere mayor rendimiento. Digamos, eso no es una pregunta, pero nunca está de más saber. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto a estas reacciones? Antes de pasar a otro ejercicio. La última. ¿Qué última? No transforma... ¿Tú estás diciendo esta parte de aquí? Ah, sí, en ese caso, aquí, bueno, aquí tengo o sea, aquí tenía un aldehído y lo transformaba en ácido, ¿ya? Así que ahí podrían cachar que más o menos sirve para... Por eso yo digo que lo más probable es que sirva para, digamos, toda la... Tal vez hay cosas que no le afecten, pero hasta el momento, por lo que he visto en otras pruebas, es que al agregar esto, transforma cualquier ramificación en un ácido carboxílico, ¿ya? Si bien, fíjense, aquí tenía un aldehído y al agregarle esto lo transforma en ácido carboxílico.
Pero también recuerden que esto puede ser una ramificación, digamos, como menos extensa, y al agregar eso, se fue todo. Así que piensen que están también en el laboratorio y tienen un compuesto que se elaboraron harto con una ramificación gigante y se les dio vuelta eso. Entonces, sería como demasiado triste, digamos. ¿Ya? Oye, Waldo, ¿Sí? si una de las ramificaciones es larga, por ejemplo, y es ácido carboxílico, ¿no le pasa nada? ¿O no sabía? Digamos como sería algo... ¿Así? Sí, sí. ¿Eso? No. No, si Por es lo que que yo sé... el anterior hubiera Sí, sido po, así, sí. En ese caso, yo creo que también lo transforma en en un ácido ácido carboxílico. carboxílico chico. Sí, Ah, sí, ya. sí. Incluso lo debo tener anotado acá. Ya. A ver. Y bueno, igual después lo pueden revisar así como en... Ah, aquí lo tengo. Bueno, aquí me dice que, ojo, esto es importante, no es para cualquiera, sino que es cuando se tiene un, digamos, lo que sigue al... Yo lo escribí acá en esta cuestión como... Aquí dice... Aquí lo tenía como un carbono y después alguna ramificación, ¿ya? Independiente de lo que tenga, si son puro hidrógeno, eso lo transforma en ácido carboxílico. No sé si, por ejemplo, tengo un bromo, lo transforma en ácido carboxílico. Eso no sé, no estoy seguro. Pero sí a las cadenas de carbono, que digamos como si esta cadena al final tiene un bromo, ahí da lo mismo, lo va a transformar en ácido carboxílico. ¿Ya? Ahí, digamos, lo transforma al mismísimo ácido carboxílico. ¿Cómo el aldehído se corta? O sea, tenéis que pensar que al final de cuentas, como que todo se corta, tú podés tener una ramificación gigante y al agregar el camino 4 desaparece y se transforma en un COH. Por ejemplo, piensa acá, pues aquí tú cortaste toda esta parte de aquí y lo transformaste en un ácido. Ahora, el mecanismo que sucede es tal vez como que ni siquiera se sepa, yo creo que ni siquiera en el Void aparece cómo es el mecanismo para que suceda esto. Ya, o tal vez aparece una cosa extraña. ¿Ya? Nunca se ha preguntado el mecanismo de esto, ¿ya? Pero sí, ¿qué es lo que hace? ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Ahí está. Yo quería hacer... ¿Qué ejercicio quiero hacer? Después... Eso es un benceno, por si acaso me quedó bastante feo, pero un benceno. Benceno. Así. Ok. Esto es retrosíntesis. ¿Ya qué es lo que le apareció en su certamen? Que es de un reactivo inicial llegar hasta, digamos, el compuesto que uno quiere, el producto. Entonces aquí uno se da los pasos que estime convenientes para llegar al compuesto final. ¿Cuál es la particularidad? De que no es solamente una solución, sino que hay varias soluciones, como pudimos ver en la clase anterior, que habían dos formas de llegar al mismo compuesto. Y esto también pasa y también se considera bueno si es que tiene lógica.
Y también si lo quisieron, digamos, como que las reacciones la utilizaron bien, también tienen un punto, digamos, por utilizarlas bien. Así que recomiendo, en vez de dejar blanco esta pregunta, hacer cualquier reacción que sepan en una de esas tienen algún sentido. ¿Ya? Nunca está de más. Entonces, tengo aquí. Ya. Bueno, entonces, ustedes deberían notar que igual es como más o menos extraño, pero siempre hay que fijarse en cosas que uno sabe qué hacer. Ya, por ejemplo, aquí hay una mina. Y yo ya dije que para conseguir una mina uno necesita un grupo nitro, ¿ya? Y para uno tener un grupo nitro, lo que hace es una nitración, ¿ya? Entonces, partamos por eso. Partamos por el tener el grupo nitro listo. Si partimos por el grupo nitro, significa que lo que voy a hacer va a ser agregar HNO3 con H2SO4. ¿Ya? Entonces, agrego un grupo nitro en cualquier posición. NO2. ¿Ya? Luego, claro, fíjense bien, aquí tengo, bueno, en este caso tengo la mina y está en para. ¿Ya? Así que si yo intento ahora agregar, digamos, esta parte, empezar a jugar para agregar esa parte de ahí, no lo voy a lograr, porque recuerden que el grupo nitro es un desactivador meta. Por lo tanto, si agrego algo como al benzeno, estaría colocándolo en esas posiciones, cosa que no me sirve. Entonces, antes que eso, tengo que transformar al grupo nitro en la amina, y no al revés. Entonces, para transformar el grupo nitro en amina, voy a hacer acá, así, es utilizar el, ¿dónde está? Fe. Bueno, aquí claramente como lo hice en la, como reactivos era FeHCl, no creo que, a ver, ¿qué más se le agregaba? FeHCl y esto lo colocan como, ya, esto es 1, y aquí 2, OH menos, para que sepa, ya nunca está más a ver. Entonces, ahora, bueno, lo que hicimos fue transformar el grupo nitro en una amina. Hasta ahí todo bien. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo agrego todo lo demás? ¿Ya? Entonces, antes de eso, antes de agregar cualquier cosa, uno tiene que proteger la amina. ¿Ya? ¿Y por qué? Ya lo dije antes, si por ejemplo, esto es un ejemplo, no sé si lo vieron en clase. Si yo quiero, digamos, voy a agregar esa rama de allá. Para agregar esa rama de allá, yo lo que debería hacer sería, bueno, fijarme qué es lo que contiene la rama. La rama es algo así. Y yo digo, ya, aquí tengo un cloro y aquí tengo un carbonilo. Entonces, de esa forma, agregándole al Cl3, yo lo puedo unir al benceno. Y es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es el pero? Que si yo lo agrego, no se me va a unir al benceno, sino que se me va a unir a la amina. ¿Ya? Así que eso sería como muy triste porque no va a funcionar. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer antes es proteger la amina. ¿Ya? ¿Y eso cómo se hace? Bueno, hay distintas formas. La que yo utilicé se utiliza como un anhídrido de no sé qué cuestión. ¿Ya? Lo que yo usé para proteger la mina en el, digamos, en el certamen, donde estás, fue agregar esto. Aquí lo tengo con el cloro, algo súper simple. Así, y con el Cl3. Fíjense, yo, bueno, le estoy agregando, bueno, no hay que terrible separado, pero le estoy agregando estos dos compuestos que uno pensaría que esto se va a unir en la posición para, pero no, se va a unir primero en la mina, y esto se hace para proteger. Por lo tanto, ahora estaría obteniendo el M. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo tengo aquí. Lo tengo así. Así.
Eso estaría obteniendo, hasta ese momento. ¿Ya? Así que, entre comillas, ahora tengo la amina protegida. ¿Ya? Ojo, la amina sigue siendo un activador ortopara, ya activador fuerte, por si acaso. Entonces, ahora, si yo agrego lo que iba a hacer antes, que era, digamos, como, entre comillas, el Cl con... Tiene que estar el carbonilo, porque si no está el carbonilo, es difícil que suceda la reacción. Bueno, están las acilaciones de Fidelcraft y las alquilaciones de Fidelcraft que tienen ciertos requisitos para que sucedan, ¿ya? Eso lo podrían leer después, y tal vez ya lo sepan por la tarea. Sí, está bien. O sea, yo no me acuerdo bien, así que mejor no, si no sé algo, no lo voy a decir. No quiero echarme ya. Agregamos esto con el AlCl3. Entonces, lo voy a empezar a dibujar más o menos como de esa forma del producto para que sepan a lo que tenemos que llegar. Entonces, bueno, aquí tenemos la mina, tenemos esta parte de aquí. Aquí en la mina tenemos conectado esto. Ay, qué feo. Ahí, H3. Y esta parte de aquí es así. Voy a borrar esta parte para que no se confunda. Ya, vamos bien. Y ahora tenemos que ver qué cosas nos sobran y qué deberíamos hacer. ¿Ya? Ojo, aquí como lo hice yo, fue distinto a la pauta. Así que cuando vean la pauta van a ver, a partir de esta parte, van a ver como un solo cambio que en verdad es bastante... Digamos, les voy a contar la diferencia. La diferencia es que lo que yo hice fue, digamos, o sea, como un resumen, yo saqué este carbonilo de acá con la reducción de Clemensen y lo dejé sin nada. Entonces después lo que hice fue agregar un bromo con una reacción radicalaria, tener el bromo acá, y de esa forma, al tener el bromo hice una SN2, creo. Hice una SN2. Entonces al hacer la SN2, o la SN1 también hubiera servido, porque al formar carbocation, todo bien, funcionó. Lo que hicieron en la pauta fue utilizar este mismo carbonilo, que en todo caso igual creo que es un paso menos, y hacer una reacción de un reactivo de Grignard, que bueno, ustedes ya lo saben para qué sirve, y al final hacer una SN2, ¿ya? Tal vez suena un poco chino lo que acabo de decir, muy rápido, pero, o sea, digamos como más o menos rígido lo que acabo de decir. Así que ahora voy a seguir. Entonces, ya, ahora lo voy a explicar más lento. Vamos. Lo primero que hay que hacer es agregar el ZNHG. ¿Dónde está? Con HC. ¿Ya? Entonces, como ya lo había mencionado... Ah, ojo, antes de eso. ¿No me sabrías el final? Ah, no, ya da lo mismo. Voy a mantener protegida la mina hasta el final. Ya, usted... Por cualquier cosa. Siempre es mejor tenerla protegida ya. Y después van a ver qué se hace para desprotegerla. Entonces... Aquí. Tendríamos acá. Ya, hasta ahí todo bien. Ya es la reducción, es quitar la acetona. Entonces, luego, voy a hacer acá. ¿Qué podemos hacer? Yo lo que hice fue agregar el bromo. ¿Y para qué el bromo? Para tener un buen grupo saliente y así poder hacer la sustitución. Entonces,
uno lo que puede agregar es el bromo 2 con luz, ¿ya? O el NBS con luz, cualquiera de las dos opciones. Ahora me encerré porque voy a tener que empezar a borrar de allá. Aquí. Ah, sí. ¿Ya? Bueno, ya queda poquito. Voy a borrar esa parte. Y voy a dejar esa parte así. ¿Qué falta ahora? Hacerla, digamos, conseguir que acá tengamos un OCH3, ¿ya? Así que de esa forma, bueno, yo agregué, hice una SN2, para que sepa. Agregué, ¿dónde está? Na, OCH3, que de esa forma consigo tener un nucleófilo fuerte y además coloqué como solvente CH3OH. Ya nunca está dado. Entonces, al hacer la SN2, sería sacar el bromo y agregar el OCH3. ¿Ya? Aquí no nos dan estereoquímicas, por lo tanto no hay que tener ese cuidado de ver hacia dónde va a quedar. ¿Ya? No. Ahí. Y bueno, aquí tendría el OCH3, que es lo que me están pidiendo acá. Entonces, lo único que me falta hacer para terminar el ejercicio es sacar bueno, digamos como lo que agregué a la mina. Y para hacer eso es súper simple, solamente lo que hay que hacer es agregar un ácido, o sea, un medio ácido. De esa forma, a la mina vuelve a su normalidad y vuelve a ser amina. ¿Ya? Generalmente estos ejercicios valen 5 puntos, ¿ya? Así que igual lo considero que igual es largo el procedimiento por los 5 puntos, pero si uno sabe más o menos lo que tiene que hacer, no se demora tanto. ¿Ya? Yo me demoré mucho, porque me di muchas vueltas en estas partes, de hacer la SN2 y la cosa de aquí del front. ¿Ya? O sea, y créeme que había una... Yo quedé súper picado con una pregunta porque era una de retrosíntesis también, pero era como imposible, así. No era... Me acuerdo que después llegué a la recorrección preguntando por esa pregunta, porque me quedó la duda de cómo hacerlo y como que los profes sabían que no, nadie lo iba a hacer. Fue como, ¿pero por qué? Y será. Así que nada. Es que de repente hay preguntas que le hacen como, digamos, un profe de Valpo que no saben cómo se han pasado las cosas aquí, o se hacen preguntas, digamos, o no sé por qué, pero bueno, de repente sería bueno que las pruebas sean separadas, pues, para que más o menos se sepa como, a veces como un profe puede pasar algo muy específico, así como datos freak, y después lo pregunta y no lo pasaron en el otro campo. Ahora, en este caso fue que costaba 5 puntos. Cuando digo, a veces hay que cuesta 5 puntos y se hacen 3 pasos. Había una pregunta del certamen que era, que era más o menos así. Y había otras que necesitaban un poquito más de unos 2 pasos más, digamos. O a veces uno se da más pasos de los que se debería dar, pero igual llega, pero está bien. Ya, vamos a hacer el último ejercicio, que también va a ser de retrosíntesis, ya que estamos en esa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Luego de aquí mejor. Ya este va a ser más o menos corto. Así que es a partir del tolueno, ya conocen la historia del tolueno.
como, o sea, no como químicamente, sino como viralmente. Y esto acá. Ya. Es súper simple, ¿ya? O sea, no es como... O sea, lo digo simple como que se ve simple, que es como solamente agregar un cloro ahí. Pero usted debería notar que la primera complicación que... Eh, perdón, que me quedo con un mensaje muy risa. Y ahora sí. Ah, me perdí un poquito. ¿Qué iba a decir? Ah, ya. Que aquí tenemos el metil. Entonces, el metil, ustedes saben que los dejaría en las posiciones orto y para. Y por si acaso, acá al lado del ejercicio, a veces aparece, aquí dice, como evite la formación, súper resumido, para. ¿Ya? O sea, dice una cuestión más grande, pero es saber que yo con lo que voy a hacer no puedo obtener el producto con el cloro. ¿Ya? O sea, tengo que tener cuidado. Y para eso tengo que proteger. Ya tengo que proteger la posición para y después sacarlo, y así va a estar todo bien. Entonces, ¿cómo se hace? Uno agrega... ¿Dónde está? Bueno, para proteger, o sea, para proteger posiciones, digamos ahora, uno agrega SO3, un H2, SO4. De esa forma se protegen ciertas, o sea, se protege la posición que quería como la primera que se formaría, que en este caso sería la posición para. Entonces, vean esto. Aquí, acá. Y si es un SO3, ya, hasta ahí todo bien. Entonces, ahora que ya tengo protegida la posición, ahora sí tengo que agregar el cloro. ¿Y cómo agregar el cloro? Ya debería saber, lo voy a hacer incluso mucho más. Lo voy a hacer para allá, para después unirlo. Cl2 al Cl3. De esa forma solamente voy a unir un cloro y se va a unir en la posición orto, ¿ya? Porque es la posición que queda más favorecida. No recuerdo si este es un, digamos, como un aceptor o sea, activador o desactivador. Pero sí sé lo que es este y sé que este es fuerte. Así que este ya es ser ortopara y este también, o sea, lo más probable es que, creo que este era un meta directo. Ya no estoy seguro, pero me voy a guiar con lo que hice. Así que voy a decir que este va a mandar. Ya, así que lo más probable es que este sea un desactivador meta. ¿Ya? Al hacerlo así, incluso tiene lógica porque si no estaría protegiendo y dejando más o menos la embarrada. Entonces, cada vez lo estoy rotando más. Oh, ya no importa. Ya estamos en la última. SO3H, aquí tenemos S y aquí un cloro. Entonces, lo último que falta hacer es desproteger y así quitar lo que yo había agregado. Y para eso se agrega H2SO4 con medio ácido y alta temperatura. De esa forma, quito lo que yo agregué y obtendría el compuesto final. ¿Ya? Y lo más importante es que evite la formación del isómero para. ¿Ya? ¿Alguna duda de esto? Si no, lo que vamos a hacer ahora, ya que igual quedan unos minutos de mentira, bueno, voy a cortar la grabación primero. Me despido para la persona que está viendo en YouTube.